La Voz de la Esperanza te da una cálida bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. Nos unimos para adorar a Dios con el corazón vivo, con la esperanza de que estudiaremos verdades candentes en la Biblia. Sabes, cada vez que nos reunimos, sea en la iglesia, en nuestros hogares o por este medio, somos recibidos en el jardín de Dios. Amén. Y nuestro aprendizaje es atesorado por las huestes celestiales. Claro que sí, gracias por acompañarnos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Invita a otros a suscribirse también. Bueno, antes que nada, Omar, iniciemos pidiendo la bendición de Dios. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres el que nos da el privilegio de estudiar la Santa Biblia. Utiliza nuestro entendimiento, Señor, que podamos aprender las verdades que tú deseas que aprendamos y las pongamos en práctica en nuestras vidas. En Jesús. Amén. 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 Por este medio saludamos a cada uno de ustedes que se conecta para estudiar la lección con nosotros. Amén. Y para escuchar los temas presentados cada viernes. Claro. No podemos mencionarlos a todos los nombres, son muchos, pero saludamos a la hermana Wilma Padro, quien nos escribió a nuestro correo electrónico info@lavoz.org. Y la hermana Wilma seguro vive en Estados Unidos, no nos dice exactamente de dónde, pero ella dice: saludos familia de La Voz de la Esperanza. Quiero felicitarlos porque no se han quedado al margen de las situaciones que vivimos aquí en Estados Unidos. Gracias por alzar su voz por esos que no pueden, por ser proactivo y por seguir educándonos. Gracias, Pastor Grieve, por atreverse a hablar, por no quedarse callado, por expresar lo que se tiene que decir. Gracias por los temas que presenta. Apreciamos sus palabras, hermana Wilma. Amén. Es nuestro deseo y oración que los temas y repasos que presentamos sean de ayuda y crecimiento espiritual para muchos. Así sea. Dios le bendiga, hermana Wilma. Claro que sí. Bien, la lección para esta semana es la número 11 para el 13 de septiembre de 2025. Se titula Apostasía e Intercesión. Ay, Omar, cuando escuchamos la palabra apostasía en la Biblia, la conectamos con la rebelión de los israelitas, ¿no es cierto? Sí. Y los criticamos y asumimos muchas cosas en cuanto a la actitud de Dios también. Pero mucho de lo que suponemos sobre Dios puede estar o ser erróneo de nuestra parte. En verdad, Omar, vemos que nuestra teología humana requiere mucho desaprendizaje. Creo. Qué interesante. Creo que lo que quieres decir en sí es que así como es importante contemplar a Dios, es importante examinarnos nosotros mismos. Claro. Hermanos, si no lo hacemos, nunca podremos entender dónde estamos, ni hacia dónde nos dirigimos. El texto de esta semana se encuentra en Éxodo, capítulo 32, versículos del 31 al 32. Y dice así: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Pero cómo? ¿Qué sucedió? 40 días habían pasado. Moisés se demoró en descender del Sinaí. El pueblo se apartó de Dios y decidió adorar a un ídolo. Sí, un becerro de oro. Después de tantas señales, experiencias, milagros poderosos, ¿cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo pudieron apostatar? Puede haber múltiples respuestas. Quizás el pueblo no entendía quién era Dios en realidad. Quizás las poderosas experiencias con Dios se vieron empañadas por sus deseos carnales y pecaminosos. Quizás no apreciaban lo que Dios había hecho por ellos,
o lo daban por sentado. Quizás su entendimiento estaba nublado, estropeado por sus preocupaciones cotidianas y su antigua manera de pensar. Quizás eran simplemente ingratos, o quizás podríamos atribuirlo todo al liderazgo fallido de Aarón. Y ay, que él fue también muy culpable. Bueno, me conmisero con Moisés. La gravedad del pecado de los israelitas los hacía indignos de ser llamados pueblo escogido. Sin embargo, conmovido, Moisés dirigió su ruego a Dios. Tan grande era el amor que Moisés sentía por sus hermanos descarriados, que si él no podía impedir su destrucción, por lo menos no quería verla. Él mismo estaba dispuesto a no estar registrado en el libro de la vida del cielo. Se dispuso a entregar su propia vida, a llevar la culpa de Israel para que de alguna manera Dios los perdonara. Moisés realizó muchas acciones nobles, pero yo creo que esta fue la más noble de todas. Nuestra limitada facultad mental no puede comprender esto. Moisés es como un símbolo del buen pastor, poniendo su vida por sus ovejas. Incluso fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de su pueblo. Pero entendamos esto, Nesí. Moisés no podía llevar la culpa de los transgresores. Hermanos, solo Jesús, nuestro Salvador, es capaz de hacerlo. Claro. La apostasía que ocurrió después de los 40 días en el Sinaí causó que Dios dejara de identificarse con Israel, porque los israelitas no lo reconocieron como su Señor, lógicamente. Qué situación tan trágica, ¿no es cierto? Cuando Moisés regresó al campamento y vio la rebelión, la apostasía del pueblo, rompió en pedazos las 2 tablas que contenían las 10 promesas o palabras que Dios le había dado. Ese acto fue la señal externa de lo que los israelitas habían hecho al rechazar a Dios como su líder. Ahora, Dios no le pidió que la rompa. No. Pero qué interesante. Seguro. Enseguida después, Moisés destruyó el becerro de oro. Yo estoy seguro que Dios sí le pidió que haga eso. Pero Éxodo 32:25 dice que incluso en presencia de Moisés, los israelitas se descontrolaban y se propasaban, o sea que estaban poseídos por los demonios. Es terrible. Fue necesario intervenir. El castigo fue ineludible. De lo contrario, el pueblo de Dios habría caído en una ruina irreversible. Ay, Omar, ¿cómo llegaron a ese punto? Impresionante. Bueno, cualesquiera hayan sido las razones de esa terrible apostasía, hay lecciones que podemos aprender. Sí. No solo en cuanto a la pecaminosidad humana, sino también en cuanto al amor misericordioso de Dios por los seres humanos, a pesar de su pecaminosidad. Entonces, ¿estás listo, lista para emprender este viaje de aprendizaje que Dios nos ha preparado? Avancemos. Analicemos el estudio del domingo 7 de septiembre titulado Liderazgo fallido. Ay, esta es una de las partes más tristes. En el monte Sinaí, Dios tenía muchos detalles para explicarle a Moisés. Se necesitó 40 días y 40 noches para cubrir todos los estatutos de Dios. Claro. Ese periodo de tiempo pudo haber sido corto, pero para los israelitas fue excesivamente largo. Su líder, quien supuestamente debía estar presente, estaba ausente. Se impacientaron, se sintieron desorientados, temerosos e inseguros. Claro. Querían un Dios visible que los guiara como los dioses que habían visto toda su vida en Egipto, el dios idólatra. Seguro. Querían ver una estatua ahí. Entonces reclamaron a Aarón. Bueno. Ay, qué hombre sin columna vertebral, ¿eh? Sucedió que el liderazgo de Aarón fracasó estrepitosamente. La secuencia de los eventos pertinentes se define en Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 6. Vamos a enumerarlos, hermanos.
Número 1, el pueblo se acercó a Aarón pidiéndole que construyera dioses. Número 2, Aarón ordenó que le trajeran sus zarcillos de oro, sí, sus aretes. Número 3, Aarón hizo de esos aretes un becerro de fundición. Número 4, el pueblo alabó diciendo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Número 5, Aarón edificó un altar delante del becerro, anunció que al día siguiente harían fiesta. ¿Fiesta? Número 6, todos madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. El pueblo comió, bebió y danzó con festejos. Yo no sé qué testarudos, pero ¿cómo pueden ser tan ciegos que el Dios del buey los sacó de Egipto? Notemos que el pueblo dio voluntariamente oro para ser el ídolo que ellos querían vanagloriar con su libertador. ¿Saben, hermanos? Yo veo cómo para proyectos mundanos es fácil recaudar. Y veo que en las iglesias locales, en el programa La Voz de la Esperanza, cuán difícil es conseguir una donación de alguien para las cosas del mundo, pero todo es fácil. Pero para las cosas de Dios es como si estamos exprimiendo una piedra para sacar limonada. ¡Ay, estimados! ¡Cuán estrechos de mente! Es asombroso cómo los deseos pecaminosos pueden pervertir nuestro pensamiento y nuestras acciones. Fácilmente un grupo de personas puede celebrar sus propias creaciones mientras su humanidad y su moralidad se degradan en el proceso. Es necesario denotar que la demora de Moisés se transformó en motivo de apostasía para el pueblo de Dios. Del mismo modo, hermanos, muchos no estarán listos para recibir a Jesús cuando venga por segunda vez. En ese día muchos dirán, se tardó en venir. Ahora, claro, durante su permanencia en Egipto, los hebreos se habían acostumbrado a formas visibles de la deidad. En su extravío, tal vez ellos trataron de hacerlo visible a Dios en forma de un becerro y celebrarle una fiesta. ¿Y qué de Aarón? Alarmado por la monomanía desenfrenada del pueblo, su actitud amenazadora y viendo en peligro su propia seguridad, Aarón se rindió ante las demandas de la multitud en vez de defender con nobleza y valor el honor de su Dios. Quizás tuvo la esperanza de que se negasen a entregar sus preciadas pertenencias cuando mandó que se recolectaran los zarcillos de oro. Pero en sí, como tú y yo sabemos, se equivocó. Claro que sí. Porque las personas son vanidosas y para lo que les gusta ponen e invierten su oro y su plata. Seguro. Al haber dado el primer paso, no pudo dar marcha atrás. El becerro les resultaba natural a los israelitas porque habían sido testigos del culto al buey Apis en Egipto. Claro, y bien lo sabía Aarón. Él estaba muy familiarizado con todo el paganismo de Egipto. Elena G. de White, en Patriarcas y Profetas, página 326 y 327, dice: para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular. Pero el líder provisorio de Israel no tenía ese carácter. Su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. Cualquier líder puede caer en el error cuando Cierto. siente la aprobación popular. Por ejemplo, yo estoy viendo más y más en iglesias que una persona ya se desencantó de la esposa y tuvo una visión de que Dios le mostró que tiene que agarrar a otra.
Y ahí el líder de la iglesia se pone del lado de Aarón y dice, sí, está bien, aceptémosle, hermanito, con esto. Y daba un testimonio, pero horrible, a la comunidad y a la sociedad. Qué triste, qué triste. Y estamos doblando las reglas de la iglesia, Claro. pero sobre todo la ley de Dios. Así es. Aarón se identificó con la apostasía al declarar que harían fiesta, supuestamente fiesta para Jehová. Pero esa fiesta iba a tener pachanga y un reggaetón. ¡Qué burla! No. El espíritu de transigencia, el esfuerzo por armonizar el culto a Dios con el de los ídolos, que a veces en los cultos de iglesias cristianas ocurre lo mismo, lo vemos saltando como changos en el culto. Esto también motivó gran parte de la idolatría que aquejaría a Israel en el futuro. Claro. Ahora, los israelitas eran fiesteros, Omar. Su entusiasmo y fervor por su nueva religión causó que se levantaran bien tempranito para comenzar su celebración. Y bueno, se descontroló en un desenfreno sensual. Digo esto, hermanos, porque las fiestas religiosas paganas solían terminar en las orgías más crápulas e inmorales. Impresionante el pueblo de Dios caer en eso. Este episodio ilustra la lucha constante que hay en la naturaleza humana. Como ellos, nosotros también tenemos estas tendencias entre la carne y el espíritu. Cuando los israelitas salieron de Egipto, intentaron vivir una vida espiritual, dependiendo del Dios invisible y reposando bajo su protección. Pero cuando no experimentaron la influencia presente del ejemplo y de la dirección de Moisés, prevaleció el mal, se volvieron a la idolatría, al libertinaje, tan íntimamente ligado al culto pagano. Lo explica 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. El sí. placer sensual pasó por religión. Y una religión tal tiene el mismo atractivo hoy para las multitudes, como lo tenía en aquellos días. La lección pregunta, ¿cómo pudo Aarón, un dirigente, haber sido tan débil? ¿Qué justificaciones pudo haber dado interiormente a sus terribles acciones? ¿Qué piensas tú, Omar? Ay, sí, me has puesto en la esquina, en la esquina. Triste. Muchos líderes tienden a tomar decisiones basándose en la aprobación, en el populacho, sí. Ya lo expliqué anteriormente, no son ajenos a los peligros del pecado, pero no buscan a Dios, buscan apetecer para que puedan seguir con sus modas, que puedan seguir de vez en cuando las tomaderas, para que se vayan y tengan sus bailes y todo. Amigos que me escuchan, es tiempo de decidirse, o soy del pueblo de Dios o soy de un pueblo que vive en falsedad. Así es, Omar. Tristemente, como dijiste, hay líderes dóciles como Aarón, ¿no es cierto? Líderes que se doblegan a los deseos, no están consagrados a Dios. Son dirigentes que lamentablemente llevan a sus seguidores al pecado. Continuemos con la lección del lunes 8 de septiembre. Se titula La idolatría y el mal. Esto debe estar trayendo en las iglesias tremenda conmoción. Bueno, si estás en las redes sociales, te rogamos que compartas este estudio con tus contactos. No retengas este conocimiento, comunica a otros lo que tú aprendes. Amén. Bien, sí, sigamos estudiando. Claro. Ahora, nuestra memoria es corta, ya sabemos. Desdeñamos las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Con facilidad olvidamos en el campamento de los israelitas, ¿saben? El becerro de oro reinaba. Oh, sí. Se asemejaba al dios toro egipcio llamado Apis. ¿Por qué no agarraron un toro y hicieron una barbacoa? Pero no, se pusieron ahí a adorarlo. Bueno, pero el dios Apis era considerado encarnación de Ptah y Osiris, Sí, ¿no? encarnación del diablo. O la diosa vaca, llamada Hathor,
consorte del dios celeste Horus y del dios solar Ra. Claro. Esto constituía una flagrante transgresión del primer y segundo mandamiento. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Seguro. Esto constituía, hermanos, algo terrible en realidad. Como dijiste, es el primer y segundo mandamiento, Claro. ¿no es cierto? Lógicamente, esa infracción no podía quedar impune, pues rompía abiertamente la relación del pueblo con Dios. ¿Sí? En vez de adorar a su creador, adoraron a su propia creación, una estatua que no podía ver, oír, oler, hablar, cuidar, amar ni guiar. El orden de la creación de Dios se invirtió. En lugar de reconocer que habían sido creados a la imagen de Dios, construyeron un Dios que ni siquiera se parecía a ellos, porque era la imagen de un animal. La imagen de ¿Era Satanás. ese el Dios al que querían servir? Oh, habían pecado gravemente contra Dios. La idolatría niega la comprensión teológica de que Dios es Dios. Cierto. Y el hombre es hombre. Estoy viendo cada vez más que los religiosos del país de Norteamérica están haciendo idolatría, o están haciendo una imagen de un ser y están siguiendo esa idolatría. La idolatría forma una brecha entre Dios y el hombre, Claro. quebranta la conexión con Él. Hoy vemos que esto se repite, ya sea descarada y abierta o algo oculto y secreto en el corazón. La idolatría rompe rápidamente nuestra relación con Dios y nos lleva a una espiral moral descendente. ¿Sabes, hermano? Romanos capítulo 1, versículo 22 al 25, describe cómo el becerro de oro reflejó la apostasía del pueblo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Viste? Está hablando de esa instancia. No es de extrañar que al día siguiente, después de ofrecer sacrificios a ese ídolo, comenzaron a festejar. Algo que Elena G. de White describió como una imitación de las fiestas idólatras de Egipto, Patriarcas y Profetas, página 331. Ahora, criticamos a los israelitas, hermanos, pero incluso hoy somos genios fabricando nuestros propios ídolos. Tú quizá digas, no, yo no sirvo a ningún dios pagano. No nos engañemos, hermano, hermana. Creamos dioses y luego les servimos. Dios, el creador, es reemplazado por cosas que tarde o temprano conducen a nuestra degeneración moral. El dinero, por supuesto. Notemos un ídolo en cualquier cosa por la cual vives y en la cual dependes, en cualquier cosa que tiene una posición tan dominante en tu vida que atrae gran parte de tu tiempo, tu atención, tu energía y tu dinero. ¿Sabes decir? La lección pregunta de qué manera rinden culto los humanos actualmente a la creación, en lugar de adorar al Creador. Y yo me gustaría saber qué es lo que tú piensas con respecto a él. Bueno, muchos adoran ídolos visibles, estatuas, ¿no es cierto? Es cierto. Pero también se adoran, Omar, a tantas otras cosas. Están videojuegos, la televisión, lo que se ve en la internet. Los artistas. No, los artistas, la vanidad, ¿no es cierto? Las pertenencias, Oh, yeah. el dinero, No pueden dejar sus alhajas. el no pueden... poder, Yeah. los afanes, todo eso es un ídolo. Y en verdad solo podemos desprendernos de los ídolos terrenales manteniendo nuestra mirada en Jesús. ¿Sí es? Una antigua anécdota italiana cuenta que había un hombre que tenía una plantación de perales y uno de los árboles no le daba fruto, así que lo cortó y lo vendió a un carpintero.
con la madera, el carpintero talló una estatua de San José y la donó a la iglesia local. Así fue. El anterior propietario del árbol fue un día a la iglesia y vio que todos estaban orando a la estatua de San José. Tremendo. Ay, ay, ay. Oh, él rehusó orar. Claro. Conocía bien aquella madera y les dijo a todos, no pudo producir una sola pera. Imposible que haga un milagro. Así es la futilidad de la idolatría. De nada nos sirve. No, la verdad que no. Ahora, muy bueno el ejemplo. Dios respeta nuestras decisiones. Nunca nos obliga a nadie a seguirlo. Él garantiza nuestra libertad. Así es. Sin embargo, debemos entender el contexto del gran conflicto. Debemos observar la guerra espiritual entre las fuerzas del bien y del mal, la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad, Cristo y Satanás. Estos destellos de comprensión nos deberían mantener alertas y alejados de cualquier idolatría. Ahora, sí, pero tristemente, tras la cortina del mundo invisible, existen reglas que regulan la interacción entre los poderes del bien y del mal. Es cierto. Muchos teólogos dicen que Dios permite que Satanás actúe, considerando eso como reglas del combate. Al diablo se le accede a actuar y tiene poder real, aunque está restringido bajo esas mismas reglas de combate. Wow. Eso lo corroboran con Job 1. Esas reglas significan que Dios le ha dado a Satanás ciertos permisos para demostrar cómo sería su reinado. Ahí vamos. Dios nos da a todos los seres humanos la capacidad de poder comparar las dos caras. Tremendo. Ceder a Satanás es ceder a la idolatría, hermanos. Y toda idolatría se centra en los 3 deseos encontrados en 1 de Juan 2:16. ¿Cuáles son? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Es cierto. Hermano, hermana, la idolatría es adulterio espiritual. Así lo afirma Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, página 278. Los signos blasfemos de una idolatría ciega desagradan a Dios y nos hacen daño. Es necesario que confiemos, que adoremos al único Dios verdadero, el único que ha hecho todo lo posible para salvarnos. Pasemos al estudio del martes 9 de septiembre titulado Corrompiéndose a sí mismos. Moisés estaba en la cumbre del Sinaí, cuando Dios le dijo en Éxodo 32:7, anda, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Pocas semanas antes los israelitas se habían comprometido en un solemne pacto con Dios, prometiendo obedecerle. Pero su fe en Dios falló y cuando sobrevino la tentación, cayeron fácilmente en el pecado. Así fue. Al recurrir a un ídolo, los israelitas se divorciaron del Dios verdadero. Muchos fueron vencidos por sus viejas prácticas idolátricas. Sabes, hermano, la expresión de dura cerviz da la idea de caprichosa obstinación. Sí, como la de un caballo que endurece el pescuezo cuando le tiran las riendas hacia la derecha o la izquierda, negándose a seguir en la dirección deseada. Ahora, Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Cuando me culpan a mí, usted tiene que ser más misericordioso. Me están diciendo que permita al pecador venir con su pecado e infecte a toda la iglesia. Pero ¿de dónde están sacando tal filosofía? El odio al pecado es inherente a su carácter. Moisés estaba lejos del campamento, desconocía lo que ocurría al pie del Sinaí. Dios le presentó la oportunidad de escoger su propia gloria o honrar a Dios y velar por el bienestar del pueblo.
Ay, 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 noblemente Moisés comprobó su leal consagración a Dios y a la tarea que se le había encomendado. Drásticamente, los pensamientos y acciones de los israelitas se distorsionaron. El profeta Ezequiel explicó que la idolatría fue la raíz de toda la miseria del pueblo de Dios. De la idolatría brotaron todos los demás pecados. Ezequiel 8, del 1 al 18, lo explica. ¿Por qué los antiguos creyentes israelitas fueron tan ingenuos, tan incorregibles, adorando ídolos creados por el hombre? Y decimos, nosotros jamás haríamos algo así. Pero, ¿estamos realmente libres de ídolos? Omar, como ya hemos mencionado, los ídolos pueden tener diferentes formas. Sí, es cierto. Pero tienen un atractivo siempre similar, ¿no es cierto? La pasión de la carne. Si Dios no es el centro de tu vida, otros dioses ocuparán su lugar, Claro. porque hay que llenar el vacío. ¿Te acuerdas de la parábola? Que había un demonio que estaba dentro de una habitación de una persona y fue echado, se fue al desierto, la casa quedó ordenada, barrida, pero vacía. Y cuando está vacía, volvieron con 7 otros demonios. Claro. Si no disfrutas ni cultivas la presencia de Dios, te dedicarás a algo o a alguien más. Lo que adoramos sustituyendo a Cristo tiene diferentes apariencias: orgullo, egocentrismo, dinero, poder, sexo, comida, televisión, drogas, alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deportes, familia, videojuegos, películas, compras, ideologías, política, música, posición, títulos, etcétera. Ya estoy cansado. La lista es interminable. Sí lo es. Somos tan creativos e inventivos en este sentido, hermanos. Podemos convertir cualquier cosa buena, bella y significativa en un ídolo. Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. ¡Wow! La idolatría es extremadamente Tremendo. peligrosa. Transforma negativamente nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestros afectos, nuestra vida social. Cambia nuestra identidad. Así es. Reemplaza las relaciones personales genuinas. ¿Con qué? Con interacciones vacías que no pueden salvarnos. Recuerdo, ¿sabes? Sí, a mi abuela, Matilde. Oh, sí. De joven amaba a Dios, pero adoraba devotamente a la estatua de la Virgen María. Su prometido Luis conocía y defendía las verdades bíblicas. Tu abuelito. Sí, había leído El conflicto de los siglos y toda la familia se había convertido. Luis causaba preocupación para su futura suegra, considerándolo un peligro para la fe católica de su hija. Cuando se casaron, la madre de Matilde la hizo jurar por la Virgen y todos los santos que jamás se apartaría de la fe católica. Matilde, mi abuela, juró. Mi abuelo Luis permaneció firme a las verdades bíblicas. Anhelaba que su amada también la conociera y aceptara, pero Matilde se negaba y se encerraba en su cuarto. Pasaron 2 años y cierta noche tu abuelo Luis le preguntó, Matilde, ¿quién crees tú que es la Virgen María? Y ella respondió, es la Madre de Dios. No, Matilde, le dijo él, Dios no tiene madre. Si así fuera, no sería Dios. Él es eterno. La bienaventurada Virgen María fue madre de Jesús, hombre, aquí en la tierra, por virtud del Espíritu Santo. Y por ese testimonio, esa explicación sacudió a mi abuela, despertando su entendimiento y cayendo las escamas de sus ojos. Comenzó a leer la Biblia a escondidas, queriendo averiguar en ella las verdades ocultas. Y las descubrió. Claro que sí. Pero se dijo,
Nadie debe saber que yo sé estas cosas. Seguiré siendo fiel al juramento que le hice a mi madre. Tremendo. Y Matilde continuó yendo a su iglesia, venerando a los santos. Cierto día, arrodillada frente a uno de los altares del Vía Crucis, una voz la sorprendió. Matilde, ¿qué haces ahí postrada ante una imagen que no ve, no oye y no puede ayudarte? Levántate y sal. Y ella se levantó, miró a todos lados, pero no vio a nadie. Seguramente son ideas mías, pensó. Volvió a arrodillarse y esa voz volvió a preguntarle. Y sorprendida, Matilde se levantó, no había nadie. Nuevamente se arrodilló y la voz la llamó por tercera vez, ¿no es cierto? Matilde, ¿qué haces ahí postrada ante una imagen que no ve, no oye y no puede ayudarte? Ya sabes que el segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás ni la honrarás. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Mi abuelita Matilde recordó el mandamiento que había leído en la Biblia. No viendo a nadie físicamente visible que le hablara, percibió que era la voz del Espíritu Santo, llamándola al arrepentimiento. Salió de la iglesia, fue a su casa y le dijo a su esposo, mi abuelo Luis: quiero bautizarme como lo hizo Jesús. Quiero comenzar a vivir como Jesús. Amén. Mi abuelo quedó atónito y con emoción exclamó: este es un milagro de Dios. Gloria a Dios. Mi abuela Matilde llegó a ser un ejemplo de amor, fe, honestidad, valor y rectitud. La veré otra vez cuando Cristo regrese. Qué hermoso testimonio. Así obra Dios. Amén. Podemos errar, sí, adorar ídolos, pero su Santo Espíritu nos llama diariamente a recapacitar, a arrepentirnos, a entregarnos a Él. Amén. Al único Dios verdadero. Seguimos con la parte del miércoles, 10 de septiembre. Se titula La justa ira de Dios. Gracias por acompañarnos y por compartir esta lección con otros. Amén. ¿Sabes? Al ver la idolatría en el campamento de los israelitas, Dios le dijo a Moisés que destruiría a los rebeldes y haría de la posteridad de él una gran nación. En Éxodo 32 vemos la reacción de Moisés. Él no deseaba que Dios destruyera al pueblo. Le suplicó a Dios señalándole que los israelitas no eran el pueblo de Moisés, sino el de Dios. Tremendo, tremendo abogado. Que no había sido Moisés quien los había sacado de Egipto, sino Dios mediante sus obras poderosas. Moisés imploró recalcándole a Dios las promesas que había hecho a los patriarcas. En ese momento, Moisés actuó como intercesor entre Dios y la humanidad. Así fue. Éxodo 32:14 dice que Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces, Moisés descendió del Sinaí y Éxodo 32:19 explica lo que aconteció. Cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. El hecho de romper las tablas que contenían el decálogo fue una señal externa de quebrantar el contenido de las tablas, ¿cierto? Ahora, hermanos, Dios reprendió a Moisés y más tarde le ordenó que cincelara 2 tablas para reemplazar las primeras que había quebrado. Deuteronomio 10:2 lo dice. Ahora Moisés regañó rudamente a Aarón. Él podría haber evitado la apostasía del becerro de oro si hubiera mantenido firme su fe en Dios. No debió ceder a las exigencias del pueblo. Debió haber detenido de inmediato la rebelión. En cambio, escuchó a los rebeldes e hizo una propuesta falsa. La preocupación de Moisés era patente y le preguntó a su hermano Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre ellos tan gran pecado? Éxodo 32:21.
La condescendencia de Aarón a las peticiones erróneas tuvo consecuencias trágicas. Para justificar su comportamiento, Aarón inventó un milagro. ¿Pero qué creía? ¿Que Dios era un chiquilín? Pero ¿qué? No se puede creer lo ridículo de este Aarón. Dijo en Éxodo 32:24, yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Por favor, pero eso ni mi nietito que tiene 18 meses de edad puede creer algo así. Aarón recurrió a la magia para calmar la ira de Moisés. Se formó solo. Se excusó diciendo que un poder sobrenatural había formado el ídolo. Oh, Inés, cómo el pecado enceguece. Estaba haciendo lo mismo que Adán. La mujer que me diste me hizo caer. Y a menudo se inventan historias para encubrir la desobediencia. Cierto. El poder fascinador del pecado hace que hombres que en otras circunstancias razonan cuerdamente se dediquen a racionalizar su proceder, como el esposo que quiere dejar a su esposa. Claro que busca sí. todos los errores porque él es perfecto. Ay, ay, ay. Lo que empeoró las cosas fue que Aarón había sido muy honrado por Dios, ¿sí? Había recibido muchos privilegios, entre ellos subir al monte con Moisés y los 70 ancianos. Qué lóbrega ironía, ¿no es cierto? Y debemos mencionar esto, hermanos. A causa de ser Aarón el dirigente durante la ausencia de Moisés, hizo que su pecado fuera más condenable aún. Lucas 12:48 dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Uy, uy, uy. Aarón hubiera sido destruido por causa de su pecado si no hubiese sido por la fervorosa intercesión de su hermano Moisés en su favor. Pero fíjate, fíjate que por el ejemplo que este Padre dio, sus dos hijos siguieron el mal ejemplo y fueron destruidos por Dios. Tristemente. Al afirmar que había ocurrido un milagro mágico, Aarón buscó engañar a su hermano, pero por favor, engañarlo a Moisés, quien iba a ser un faraón en un tiempo. Notemos cómo un pecado lleva a otro, pero es una tontería, lleva a otra tontería. En este caso, el pecado de la idolatría llevó a la mentira. Sin embargo, Moisés no se dejó engañar. Interesante, es como una chica que vino a pedir oración y vino embarazada, estaba en sus 16 años. Ay, yo no sé cómo me pasó esto. Pasó un muchacho a un lado y me embaracé. Le digo, ¿estás pensando en lo que estás diciendo? ¿Pero qué crees? ¿Que nací ayer? ¿Qué te pasa, hija? ¿Viniste a orar o a que yo te apruebe tu pecado? Las consecuencias negativas fueron evidentes y Moisés tuvo que detener de inmediato la rebelión, la apostasía. Claro. Destruyó el ídolo, regañó a Aarón y los otros líderes. Si Aarón se hubiese mantenido firme, quizás no hubiera sucedido ese incidente pecaminoso. Al errar, mostró ser un auténtico descendiente de Adán y Eva. ¡Qué contraste con el espíritu de Moisés! No pudiendo detener el vil espectáculo y creyendo que debía recurrir a una acción más enérgica, Moisés se puso a la puerta del campamento y convocó a todos los que quisieran unirse con él para aquietar el disturbio. Hermano, hermana, en la guerra entre el mal y el bien no hay neutralidad posible. O estamos del lado de Dios o estamos del lado de Satanás. La prueba final de estar del lado de Dios se basa en permanecer fieles cuando los que nos rodean están apostatando. El de carácter débil se pone fácilmente de parte de la multitud. La piedad valiente se manifiesta en poder resistir la influencia de las multitudes. Ser singular demanda valor.
Lo vemos en el ejemplo del profeta Daniel, que no temió al máximo monarca de la tierra. Amigos, pero vemos todo un cinturón de la Biblia que teme al líder que está representando al país y utilizan el nombre de Dios para decir que está haciendo lo correcto. Aquel día, en el campamento de Israel, solo los hijos de Leví se pusieron del lado de Dios. Ellos no habían participado del culto idólatra. Y la orden de Moisés fue que si los levitas veían a alguien que todavía persistía en tomar parte en los ritos licenciosos, ellos debían matarlo con la espada, sin tener en cuenta ni lazos de familia ni de amistad. Ay, Omar, qué tremendo. Fue necesario, pero en ese realidad. tú ves, la idolatría también afectó a los santos. Oh, claro. Porque los santos tuvieron que agarrar las espadas y matar, ser los ejecutores de la justicia divina. Ay, pero fue necesaria la justicia divina en ese momento, Omar. Al recurrir a una acción resuelta para aplastar la apostasía definitivamente, ¿no es cierto? Sí. Hermano, hermana, Jesús aclaró que ningún vínculo terrenal debe interferir con nuestro cumplimiento del deber para con Dios. Así fue como el lugar de danza y fiesta se transformó en lugar de muerte. Dios no toleró la iniquidad, la rebeldía, ni la apostasía. Escudriñemos el estudio del jueves 11 de septiembre titulado Intercesión. Después del pecado del becerro de oro, los israelitas enfrentaron consecuencias, incluyendo la ira de Dios y la muerte de muchos en el pueblo. Lo acontecido fue tan impresionante en cuanto a la naturaleza del pecado cometido que el Antiguo Testamento hace eco de lo ocurrido en varios textos. Por ejemplo, Deuteronomio 9, Nehemías 9, Salmo 106. Y en el Nuevo Testamento también lo menciona a modo de advertencia, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Cierto. Bueno, Moisés estaba, ay, pobrecito, extenuado. La drástica propuesta de Dios era destruir a todo el pueblo. En verdad, el destino de los israelitas estaba en manos de Moisés. La pregunta es, ¿obraría con mediación? ¿Mostraría una vez más su adecuación al llamamiento como guía del pueblo? Leamos Éxodo 32 del 30 al 32. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esto sugiere que los israelitas se percataron de su gran culpa. Moisés los amaba y decidió interceder nuevamente ante Dios en su favor. Aquí hay una profunda lección, hermanos, que los ministros o pastores debieran examinar. Es cierto que como pastores del rebaño debemos amar a nuestros miembros y atraerlos a Dios, pero también debemos mostrar al pueblo sus transgresiones, porque a donde no hay admisión de pecado no hay conversión. Al mismo tiempo debemos rogar fervorosamente a Dios pidiendo perdón del pecado mediante la misericordia de Cristo. Con razón se considera a Moisés un tipo o prefiguración histórica de Cristo. Por su oración intercesora por los pecadores y su disposición a ofrecer su vida por ellos, Moisés reflejó lo que Cristo hace por nosotros. ¡Qué compasión ejemplar por los transgresores! Moisés demostró su dedicación completa a Dios y su amor abnegado por Israel. El libro de Éxodo no indica cuánto tiempo Moisés permaneció con Dios en el Sinaí en esa ocasión, pero Deuteronomio revela que estuvo allí otros 40 días. Veamos. En Éxodo 32, la palabra traducida como perdonar proviene de un verbo que significa llevar o cargar.
Isaías 53:4, refiriéndose a Jesús, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Saben? Sí, qué poderosa perspectiva del proceso de la salvación y el perdón y de lo que le costó a Dios salvarnos. Así es. En esta historia, Moisés le pidió a Dios que perdonara o llevara el pecado del pueblo. Y fue precisamente lo que Dios hizo en la cruz, miles de años después. La lección pregunta, ¿cómo podemos asimilar esta asombrosa verdad? ¿Cómo entendemos el amor de Dios por la humanidad caída? ¿Podrías explicarnos, Omar? Ay, esta es una maravillosa expresión de parte del plan de salvación. Es para mí la expiación sustitutiva y nos demuestra quién la realiza, no hay otro. Su nombre es Cristo Jesús. Amén, amén. Vemos cómo ocurre el perdón. Dios llevó en Cristo nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados. Seguro. Su sacrificio nos da salvación. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Hermosa lección de escuela sabática. Nos presentó un panorama completo de cuánto Dios nos ama. Recapitulemos. Número 1. Al igual que cualquier cristiano, los líderes pueden caer en el pecado y deben buscar a Dios en tiempos de incertidumbre. Tremendo. Número 2. Cuando apartamos nuestros ojos de Dios para adorar a algo o a alguien más, quebrantamos nuestra conexión con Dios y nos olvidamos de Él. Número 3. Si no permitimos la presencia de Dios en nuestras vidas, nos dirigimos hacia un punto oscuro de idolatría. Es cierto. Número 4. Dios se airó por el rumbo que tomaron los israelitas mientras Moisés no estaba con ellos. Moisés lo reflejó quebrando las tablas de la ley. Ahora Dios nunca estuvo ausente, pero no pensaron en recurrir a Él. Y número 5. Dios cargó con todos los pecados del mundo, incluyendo los nuestros, en el magistral acto de perdón y redención en la cruz del Calvario. Dentro de todo, nuestro conocimiento de Dios es limitado. Sí lo es. Pero, hermanos, sabemos confiar en Él, Amén. Depender de sus promesas, su cuidado también y su ayuda. Amén. Porque Él desea lo mejor para ti, para mí, para nosotros. Sabemos que Dios nos ama y saben decir, Él desea profundamente salvarnos. Amén, amén. Esta semana estudiamos sobre apostasía e intercesión. La semana que viene tocaremos otro tema vital. La próxima lección se titula Te ruego que me muestres tu gloria. Estará muy interesante. Acompáñanos y estudiemos juntos. Claro que sí. Además te invitamos a sintonizarnos este viernes. Presentaré el tema titulado Firmes en las promesas. Estimados, tenemos promesas que son certeras, están ancladas en Cristo. Claro. Pero tenemos que estudiar un poco cuáles son esas promesas. Te invito a que vengas y estudies con nosotros este viernes. Así sea. Sabes, la Voz de la Esperanza desde 1942 cumple la misión de llevar aliento y ánimo a cada alma que sedienta busca a Dios. Todo esto es posible únicamente con el apoyo financiero de nuestros hermanos, hermanas en la fe, como tú. Gracias por tu ayuda, Amén. Por tus oraciones. Es así como alcanzamos lugares recónditos de la tierra. La Voz de la Esperanza, con tu apoyo, continuará transmitiendo programas radiales, televisivos, repasos de la lección de escuela sabática, sermones semanales y seguirá dando estudios bíblicos y presentando evangelismo público, siempre llevando un mensaje de paz, de amor y de seguridad a todo el mundo. Visita nuestra página lavoz.org para aprender más. Por mientras nos despedimos y te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.